Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Microsoft Word. El día de hoy trabajaremos con tablas. Empecemos. Una de las opciones más utilizadas en Microsoft Word son las tablas. Esto con el objetivo de evitar utilizar otro programa como Excel para poder realizar algo que podemos colocar directamente en las hojas de Word. Algunas personas no les gusta utilizar las tablas, sino que se van a Excel para realizar filas y columnas para algún documento, sin darse cuenta que aquí tenemos, no solo en la opción de tablas, también tenemos una opción dentro de tablas para crear cuadros en Excel, los cuales ya quedan incrustados directamente en las hojas. Como primer paso, pues nos vamos acá a insertar. Usted puede ver aquí. Y en insertar tenemos la ficha tablas. Tablas tienen su propia ficha, ya que aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo, darle clic, me aparece la opción de crear una tabla utilizando las filas y las columnas. Solo tengo que pasar el puntero encima de la cantidad de filas o de columnas que yo necesito. En este caso, aquí coloqué 8 filas. Las filas acá abarcan todo lo que es el margen del documento. Ya vamos a ver algunas otras opciones para modificarlo, ya sea el margen, a la ventana o ajustarlo al texto. Si yo me muevo hacia arriba, disminuye la cantidad de filas. Pero si me muevo a la derecha, aumenta la cantidad de columnas. En este caso hay 10 columnas de una sola fila. Si arrastro desde aquí hacia abajo, me aparece la cantidad de filas que yo seleccione. Con esta opción de ir marcando la cantidad de filas y columnas, voy a poder colocar un máximo de 10 columnas por 8 filas. No significa que es la única cantidad que tiene Word para colocar las tablas. Se pueden colocar más. Solo que en esta opción es el máximo que me permite aquí. Ya cuando me coloque, vamos a darle clic acá. Si usted se da cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y tengo 1, 2, 3, hasta 8. Quiere decir que de 10 por 8. Pero si yo quiero más filas, me coloco acá y le doy tabulación. Y ya me agrega una nueva fila. Lo mismo es con las columnas. Puedo agregarle aquí colocándome encima. Doy clic derecho. Insertar una columna a la derecha o a la izquierda. Esto lo vamos a ver dentro de un momento. Lo que yo quiero que me comprenda es que se pueden colocar más, pero tome en cuenta el tamaño de su hoja, el margen que tiene, porque así va a ser el ancho de cada columna. Significa que por ser 11 columnas, la cantidad de texto que yo coloque se va a ir adaptando a la columna, pero las demás columnas se van a ir haciendo más pequeñas porque no se pueden salir del margen de mi hoja. Entonces, quiero que comprenda esta parte. Vamos a eliminar esta nuevamente. Le doy clic derecho, eliminar tabla. Muy bien. De nuevo, insertar tabla. Si yo quiero especificar la cantidad de filas y columnas sin necesidad de estarlas seleccionando acá, vamos a hacer una suposición. El máximo de filas acá es 8. Yo quiero 10 filas y quiero apenas 4 columnas. Aquí tengo 4 columnas, pero un máximo de 8 filas. Entonces puedo utilizar la siguiente opción. Insertar tabla. ¿Qué me permite hacer insertar tabla? Démosle clic y aquí me aparece el tamaño de la tabla. Me dice
¿Cuántas columnas deseo? Yo había dicho que quiero 4 columnas. Lo puedo escribir. O aquí quiero 10 filas. Puedo darle en la flechita hacia arriba para ir aumentando el número de filas. Entonces tengo una tabla de 4 por 10. Aquí me da la opción de colocar el ancho de la columna de manera automática. ¿Qué significa de manera automática? Veamos. Que automáticamente va a tener el mismo ancho cada columna y el mismo ancho cada fila. ¿Por qué? Porque así lo adaptó el programa. Control Z para deshacerlo. Lo voy a volver a colocar. Y habíamos dicho de 4 por 10. Si yo cambio el ancho de columna fijo, puedo especificar cuánto quiero de ancho para mi tabla. Voy a poner 2, algo más pequeño, y se da cuenta acá. Una tabla de 2 centímetros por columna. De nuevo. Al seleccionar automático, pues vamos a dejar que lo haga la máquina. Autoajustar el contenido. ¿Qué significa esto? Si usted se da cuenta, al darle clic en autoajustar el contenido, desapareció o se desmarcó el ancho de la columna. ¿Esto a qué se refiere? Muy bien. Se va a referir a que el contenido que yo escriba en las celdas, o sea, en cada columna, cada fila, el ancho de la columna se va a adaptar a ese contenido que yo tengo. Un ejemplo. Vamos a darle a aceptar y vea el tamaño que tiene esta tabla. Muy pequeño. Pero mientras yo voy escribiendo, por ejemplo, nombre y apellido. Muy bien. Acá yo voy escribiendo y el contenido se va adaptando al tamaño de la columna o viceversa. Por ejemplo, acá si yo pongo dirección, hasta aquí llega el contenido. Pero si la dirección, un ejemplo de la dirección es mucho más grande que esta palabra, un ejemplo, segunda calle y primera avenida. Zona 3. El contenido de abajo es más grande y así se va a ir adaptando cada una de las columnas. A eso se refiere esta opción. Entonces, aquí eliminamos la tabla. Para eso sirve la opción de autoajustar al contenido. En cambio, si le doy autoajustar a la ventana, automáticamente el contenido que yo coloque no va a variar, sino que la tabla se va a ajustar al tamaño de la ventana, o sea, el margen. El margen que está acá o el que está acá. Muy bien. Para eso nos sirve esta opción. La opción de insertar tabla acá. La tabla se va a adaptar a los parámetros que yo coloque. Aquí puedo darle un chequecito en esta para que más adelante se grabe, por decirlo en este documento, los parámetros de la tabla. ¿A qué me refiero? Vamos a insertar una tabla aquí abajo. Si me equivoqué, es insertar tabla. Y vea, como yo le di a recordar dimensiones, ahora me aparece como tamaño de columna 4 y el número de filas 10. Esto es para que quede como grabado en la memoria la última tabla o las dimensiones y parámetros que utilicé en la última tabla. Vamos con la siguiente opción. Vamos a darle control Z para deshacer lo último que hicimos. Acá, muy bien. Y cuando yo quiero crear mi propia tabla, las propias dimensiones, como mi propio diseño,
Acá selecciono tabla y aquí está la opción que dice dibujar tabla. Démosle clic y acá yo puedo seleccionar y dibujar el tamaño de mi tabla. Acá hice un cuadro. Sigue activo mientras aparezca el lápiz acá. Ese lápiz que aparece ahí quiere decir de que estoy dibujando una tabla. Puedo dibujar la cantidad de filas y dónde quiero cada fila. Un ejemplo, aquí. Vea que las dimensiones de las columnas son diferentes. Estas eran columnas, no filas. Y acá, por ejemplo, la columna, esta es más pequeña que esta es más pequeña y esta es más pequeña. O sea, las dimensiones son distintas. ¿Por qué? Porque se van a dibujar según donde yo comience a marcar cada tabla, cada columna. Acá puedo dibujar una línea para colocar la primera fila, una fila más grande y así sucesivamente. Yo dibujé los parámetros de cada columna y cada fila. Esto es muy práctico cuando ya hemos dibujado o ya hemos insertado una tabla y queremos agregar algo más. Un ejemplo, vamos a borrar esto. Voy a darle acá. Al activar la opción de tabla me aparecen dos herramientas de tabla, el diseño y disposición. Aquí en disposición voy a desmarcar esto para que ya no me aparezca el lápiz. Voy a eliminar la tabla. Voy a insertar una tabla así rápida. Y voy a hacer más grande mejor aquí. Y vamos a suponer que aquí esta fila yo voy a dibujar solo en estas tres. Voy a agregar una fila más. Si usted se da cuenta, aquí está la fila, esta es otra fila. Vamos a poner otra aquí. Y estas dos quedaron como una sola celda. Igual acá. Y estas son más pequeñas. El contenido que yo coloqué aquí. Vea, más adelante les enseñaré cómo ajustar el tamaño. Por ejemplo aquí. Y esta, aunque lo ajuste, queda dentro de estas celdas más pequeñas. Si se da cuenta, hubiera sido un poquito más complicado estar viendo cómo insertar una fila, borrándolos, uniendo las diferentes celdas. Es algo que ya vamos a ver más adelante, que se llama combinación de celdas, pero a lo que yo quiero llegar es de que con la opción de dibujar es a veces un poquito más fácil crear dimensiones de columnas y filas específicas que uno tenga dentro de otra tabla. Muy bien. Aquí puedo ir eliminando la tabla. Vamos de nuevo a insertar tabla. Y acá está la opción que les decía al principio de la sesión. Excel es un programa de Office, es una aplicación de Office aparte. O sea, es un propio programa de Microsoft Office, pero acá tenemos la opción de poder incrustar, o sea, colocar una tabla de Excel y poder trabajar con ella. Si yo le doy clic en hoja de cálculo de Excel, aquí se abre una ventana emergente, o sea, aparte. Ve aquí en la parte superior. Seguimos trabajando en Word, pero dentro de Word se activó las propiedades de Excel. Yo puedo hacer diferentes actividades o puedo llenar la información como que fuera una tabla de Excel y puedo utilizar, por ejemplo, las mismas propiedades que se usan en Excel, o sea, las funciones, algo que usted verá en el tutorial de Excel más adelante, y puede sumar. O sea,
tenemos todas las funciones que se trabajan en Excel. Es como que hubiéramos agarrado Excel y lo metemos dentro de Word y funciona exactamente igual. Pero, muy bien, una vez que hayamos terminado de utilizar, vemos acá, me equivoqué, vamos a darle y le doy Escape. Si se da cuenta, quedó como una tabla. Aquí no tiene ni bordes, no tiene línea ni nada, pero quedó una tabla en Excel, como que fue una tabla normal. Si yo quiero, por ejemplo, que esto tenga bordes, ya lo manejo de otra manera. Bueno, aquí está. Vea, a la hora de imprimir, vamos a darle vista previa a impresión, solo me va a aparecer esto. El resto de las opciones de Excel no aparece. ¿Por qué? Porque solo esto marqué. Trabajar con esta opción dentro de Word es relativamente fácil siempre y cuando sepamos utilizar Excel. Esto no es aconsejable para aquellas personas que todavía no saben manejar Excel, aunque sean las funciones más básicas. Entonces, pues aquí lo podemos eliminar. Como les decía, esta tabla en Excel que yo voy a trabajar, a crear, la puedo hacer más pequeña o más grande como que fuera un objeto. Vea, se hacen más pequeñas las celdas, más anchas, dependiendo de lo que yo desee. Muy bien. Y por último tenemos la opción de tablas rápidas. Esta opción es como trabajar los documentos prediseñados. Estas son tablas prediseñadas. Quiere decir que ya están hechas. Acá puedo ver, por ejemplo, varios tipos de calendarios para poderlos trabajar dentro de Word como una tabla. Ojo, al darle clic aquí, tengo que ampliar las opciones, tengo que agregar opciones, por decirlo así, porque las tablas están, la información está ahí, ¿sí? Todo lo que es mayo, pero no es, tendríamos que especificar más columnas, agregar más columnas o agregar más filas, insertar una columna a la derecha e ir especificando las fechas. Aquí solo dice martes, miércoles, jueves, etcétera. Si se da cuenta, esta tabla pues no me ayuda mucho. Eliminemos la tabla. Voy a utilizar otra tabla de las que habíamos visto. Calendario 2, ahí está el calendario. Y así sucesivamente puedo ir especificando. Estos solo son como ejemplos donde usted puede venir y crear una copia, duplicar esta tabla y ya cambiarle el mes, en lugar de mayo, junio, y cambiarle las fechas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener cuidado de no tomarlo como algo ya muy específico, solo son plantillas, ejemplos que usted puede utilizar. Puede cambiarle lo que usted desea. Acá tenemos otras. Por ejemplo, esta, donde yo puedo especificar, quitarle los títulos, los encabezados y agregarle lo que yo desee. Bueno. ¿Qué hacer cuando ya tengo una tabla? ¿Para qué nos sirve la opción de tabla? Ok. Veamos. Muy bien, ahora veamos las propiedades de la tabla. Para ello voy a colocar una tabla que ya tenía lista acá. Y lo que vamos a hacer es modificar la apariencia de esta tabla. Si usted se da cuenta, pues aquí tenemos 2, 4, 6 columnas con lo que es 2, 4, 6 filas. Muy bien. Al darle clic yo fuera de la tabla, pues no aparece una nueva pestaña,
Pero si me coloco dentro de la tabla, dámosle clic aquí, me aparece diseño y disposición. ¿Qué tenemos en diseño? Démosle clic. En diseño yo tengo acá opciones de estilo de tabla. Me aparecen algunas opciones que son para el encabezado, según ya sea por la fila o primera columna, el encabezado por columna. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a utilizar estilos de tabla. Aquí tengo varios diseños de estilo de tabla. Si yo selecciono este, démosle clic, yo le quito acá encabezado de fila, me quita los títulos en la parte superior, o sea, el encabezado de la parte superior. Por eso es que aparece así, porque yo lo tengo activo como un encabezado. Si yo desmarco primera columna, me quita esto que está del lado izquierdo como que fueran los principales del lado de la primera columna. En otras palabras, si desmarco estos dos, no tengo ni títulos a la derecha, perdón, a la izquierda o en la parte superior. ¿A qué vamos con esto? Aquí podemos colocar varios diseños, si usted se da cuenta. Vea, aquí van a ir varios diseños. Vamos a dejar este por el momento. Si yo quiero cambiar los sombreados, lo puedo hacer seleccionando lo que yo desee. Por ejemplo, voy a seleccionar solo títulos y le voy a cambiar el color. Veamos aquí. Voy a poner un color azul oscuro. Estilo de borde. Si yo selecciono toda mi tabla, yo puedo cambiarle el color del borde, el estilo también. Vean aquí, al darle clic en estilo de borde, me apareció algo parecido al lápiz que aparece cuando voy a dibujar, solo que esta es una brocha, donde yo estoy diciéndole de dónde a dónde voy a cambiarle los colores. Vea por favor, aquí solo a las orillas le estoy cambiando los bordes. Muy bien. Vamos a cambiarle uno más grueso de 6 con un color morado. No, mejor otro que no sea morado. Este como amarillo. Entonces acá estoy poniendo de dónde a dónde quiero que tenga ese borde. Si se da cuenta, lo estoy dibujando. Ahí está el borde. No es muy estético, lo que pasa es de que yo quería que usted se dé cuenta dónde queda. Vamos acá. Los bordes. Vea, aquí yo ya puedo especificar dónde quiero cada uno de los bordes. Si se da cuenta, va a colocar el borde que acabo de marcar. O sea, el diseño, color, grosor que yo coloqué hace un momento. Si yo quiero algo distinto, lo voy a cambiar aquí en borde y sombreado. Y me aparece la opción de borde y sombreado que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Donde yo puedo especificar, por ejemplo, acá, otro color. Voy a poner morado nuevamente. Y le doy el grosor de dicho, y ahí está. Si se da cuenta, ahí aparece. Muy bien. Vamos a regresar todo a como estaba anteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos en diseño? Literalmente su nombre lo dice. Vamos a colocar el diseño a nuestra tabla. Ok. Aquí ya tenemos un diseño. Si queremos cambiar el tamaño, tipo, estilo, color de letra, pues lo vamos a hacer desde inicio. Vamos a disposición. En disposición yo tengo activa una opción que se llama ver cuadrícula. Usted no lo nota acá. Veamos aquí en
vista previa, mi tabla quedaría de la siguiente manera. Así. No le veo un borde aquí, solo está en color blanco porque no tiene borde. La cuadrícula me permite que cuando yo tengo un texto, voy a colocar, por ejemplo, en la parte superior yo quisiera poner un título, tal vez el nombre de la materia, lo puedo dibujar. Voy a dibujar acá, arriba. Ahí está. Dese cuenta que sigue tomando el último diseño que yo tomé. Ok, veamos acá, en disposición. Si yo le quito la opción de ver cuadrícula, vamos a centrarlo aquí y le vamos a dar un diseño diferente, más grande. Muy bien. Pero aquí en diseño yo le voy a dar borrar los bordes. Dese cuenta que al eliminar los bordes con esta opción de borrador, aquí no me quedó ninguna marca. Si yo le doy cuadrícula, lo voy a ampliar para que usted lo pueda ver, casi no se nota. Aquí no hay nada, no hay ningún borde. Al darle clic en ver cuadrícula me aparecen unas pequeñas líneas, apenas si se notan. Esto es para dar una referencia de dónde hacia dónde está quedando la fila o la columna. Aquí aparecen también porque al darle borrar en el borde anterior, eliminé este también. Lo que yo quiero que me entienda o que comprenda es lo siguiente. Esta opción me permite ver las líneas que deberían de estar, aunque no las hayamos colocado. Donde me define el ancho o el largo o la columna o la fila. Por ejemplo, si usted se dio cuenta, aquí escribí matemática, pero me la tomó como una sola fila y una sola columna. No está separado como los que están abajo. Muy bien, acá podemos darle la opción para eliminar filas o celdas. Por ejemplo, yo estoy colocado acá y si le doy eliminar celdas, le doy clic, me va a preguntar qué quiero hacer. Desplazar la celda hacia la izquierda, es esta que está acá. Desplazar la celda hacia arriba, eliminar toda la fila o toda la columna. En este caso le voy a dar eliminar la fila. Y ahí está, elimino el título. Aquí yo tengo en una columna el nombre y aquí tengo en otra columna el apellido. Si yo quiero convertir en una sola columna el nombre y el apellido, o sea que estén en la misma columna, lo puedo hacer utilizando la opción combinar celdas. Un ejemplo sería el siguiente. Tenga cuidado al hacerlo, porque voy a seleccionar dos columnas y va a ver el problema que causa. Si le doy combinar, pero seleccioné las dos columnas, me coloca todo en una sola columna de una manera desordenada. En cambio, si selecciono solo dos celdas, nombre y apellido, y las combino, me combina las filas y la columna. De esto nos saltamos a la opción que dice aquí, ajustar. Si yo le doy clic en ajustar contenido, vea lo que sucede. Convierte el contenido más largo, lo que ya habíamos visto que sería nota 1, al ancho máximo de la columna. Esto es práctico cuando la información se pasa de el margen que tenemos para reducir el tamaño y se ajuste según las palabras más grandes que tengamos. Acá puedo también seleccionar estas 4 columnas y darles un ancho máximo. Le voy a dar 2 centímetros. Ahí está. Muy bien. La información la puedo alinear con estas opciones, ya sea al centro,
abajo, aquí no se nota tanto porque lo voy a ampliar acá. Vea, le di abajo, arriba, izquierda, al centro, derecha al centro, o centrado todo. Muy bien. Estas solo son algunas de las opciones que tenemos aquí en disposición. Más adelante, en una próxima sesión, ya en el modo intermedio, vamos a trabajar lo que son las fórmulas para sacar el promedio. Vamos a sacar también algunas opciones para ordenar datos y otras opciones que van a hacer que la tabla se convierta en algo más profesional. Eso es todo. Pues vimos acá entonces que sí, la información se puede trabajar utilizando las pestañas de herramientas y podemos mejorar la apariencia o utilizar las plantillas que tiene el programa. Hasta el momento sería todo. Nos veremos en una siguiente sesión.